Tened cuidado de los falsos profetas que se os presentan con apariencia de oveja. Por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. Hubo una vez un lobo que decidió cambiar su naturaleza cambiando su apariencia para así matar. Entonces el lobo se puso una piel de oveja para mezclarse con el rebaño y seguirlos al prado. Un lobo con piel de oveja. El tiempo pasó. Las ovejas pastaban tranquilamente y el pastor fue engañado por el disfraz del lobo. La bestia atacó, primero matando cuidadosamente solo a unas pocas. Luego, cada vez más, el lobo mató más y más. Los campos se llenaron de sangre. Las ovejas desaparecieron una a una. De repente, el pastor empezó a sospechar y despertó del plan perverso del lobo. El pastor entonces capturó al lobo, lo mató y lo colgó de un árbol. Los hombres que pasaban se percataron del lobo con piel de oveja que estaba colgando y le preguntaron al pastor que por qué hizo eso. El pastor respondió: la piel es la de una oveja, pero sus actos fueron los de un lobo. Saúl Alinsky fue un radical estadounidense del siglo XX. Hoy en día es más conocido como el padre de la organización comunitaria. Firing Line con William F. Buckley Jr. El señor Saúl Alinsky, que nació en Chicago en 1909, se ha convertido en una especie de mascota revolucionaria para el pueblo eclesiástico de Estados Unidos. Su organización se llama Fundación de Áreas Industriales y por una tarifa, una cuota muy modesta, el señor Alinsky vendrá a su ciudad como lo ha hecho en otras 40 para organizar a los pobres. Eso puede significar el fin de un tráfico ordenado. Podría significar manifestaciones en el ayuntamiento. El cultivo de un odio racial. Pero Alinsky afirma que esa es la manera de arreglar los baños en los edificios de los barrios marginales y traer orgullo y sentido de la dignidad a la gente pobre, algo así como el sentido de dignidad que supuestamente Toro Sentado y la gente sintió después de una masacre. Al señor Alinsky no le importan las críticas del todo, de hecho lo que le importa es cuando no es criticado. Él desea que los pobres se levanten y rehúsen de los valores de la clase media.
Saúl Alinsky nació en Chicago el 30 de enero de 1909. Sus padres, judíos ortodoxos, lo criaron como judío. La relación de Saúl Alinsky con su padre Benjamín fue complicada. No creo que haya odiado nunca al anciano, realmente nunca lo conocí, y lo poco que sabía no me interesaba. Tan distante como estaba de su padre Benjamín, estaba Saúl emocionalmente atado a su abrumadora madre, Sara. Aunque Saúl proclamó haber crecido en la pobreza, esto no es cierto, ya que su padre era un exitoso sastre de clase media alta. Así, en 1926, tras convertirse en un autoproclamado agnóstico, Saúl ingresó en la prestigiosa y progresista Universidad de Chicago. Dado que las ciencias sociales nacieron de los filósofos de la Revolución Francesa contra la religión, no es sorprendente que Alinsky decidiera estudiar sociología, una ciencia que se originó en el hecho de que la vida ya no estaba determinada por lo sobrenatural, sino por causas ambientales naturales. Los primeros 2 años de Alinsky en la universidad fueron una lucha. Pero en su tercer año se inscribió en una clase que lo cambiaría todo. El curso fue Patología Social. El profesor era E.W. Burgess. Burgess y su colega Robert Ezra Park se centraron en reformar las ciudades de Estados Unidos. Creían que las enfermedades del crimen y la pobreza de la desorganización social tenían una causa externa o ecológica. La sociología de Chicago tenía que ver con el estudio de campo y los procesos de control e ingeniería social. Tenía una visión evolucionista secularista basada en darwinismo del cambio social, el pragmatismo y el progreso. El matrimonio y la familia se devaluaron y la identidad propia se logró al imaginar cómo nos vemos desde la perspectiva de otra persona. La imagen mental de este colectivista se llama el yo del espejo y está construida socialmente en términos marxistas. Hola, padre, ¿cómo está? Bien. El padre Mitch Pacwa es un sacerdote jesuita estadounidense, orador público y presentador de televisión de EWTN Live. 1-800-585-9396, línea abierta los miércoles con el padre Mitch Pacwa. ¿Ves la foto de mi caimán? Esto suele ser muy problemático cuando miras a alguien como Saúl Alinsky. Uno de los filósofos con el que realmente conecté fue Maurice Merleau-Ponty, quien hizo un libro llamado Fenomenología de la Percepción. Un libro maravilloso. Y en eso destaca que si tienes como intención una bondad abstracta, entonces tendrás una abstracción de los objetos de tu atención. Los tratará como abstracciones porque busca metas abstractas. Y entonces un ejemplo clásico es el marxismo. Se valora el ejercicio de la solidaridad en cada sociedad cuando sus miembros se reconozcan entre ellas como personas. Traté a los oponentes no como personas, sino como símbolos que representan los intereses o ideas de que él cree que son contrarias al bienestar de la gente.
Después de la graduación, Alinsky ganó una beca de posgrado en criminología. Realizó un estudio de trabajo de campo sobre las pandillas callejeras y el crimen organizado, en particular el imperio criminal del despiadado jefe de la mafia, Al Capone. Alinsky conoció y se hizo amigo de Frank Nitti. Él fue el sucesor de la familia criminal después de que Capone fuera a prisión. Alinsky diría: Nitti me tomó bajo su protección. Lo llamé profesor y me convertí en su alumno. La mafia controlaba la organización de Chicago. Alinsky comenzó a conocer a jóvenes criminales y personajes del inframundo y a obtener sus historias de vida. El biógrafo de Alinsky, Sanford Horwitz, declaró: décadas más tarde ocurrieron incidentes que sugirieron que Alinsky conocía a los mafiosos de Chicago en las altas esferas. Al menos que sabía cómo llegar a ellos. En 1932, Saul Alinsky se casó con Helene Simon, una compañera de estudios en la Universidad de Chicago y trabajadora social. Adoptarían 2 niños. Durante la Depresión, Saul y Helene se alinearían con los nuevos grupos liberales o socialistas de izquierda en el Partido Demócrata. Aunque Alinsky nunca se unió al Partido Comunista, su marxismo se hizo claramente evidente en sus amistades y retórica política radical. En particular, su fuerte apoyo al esfuerzo estalinista para ayudar a derrotar al general Franco en la Guerra Civil Española. Conocí a muchos comunistas en esos días y trabajé con ellos en varios proyectos. En los años 30, los comunistas hicieron un gran trabajo. Cualquiera que te diga que participó activamente en causas progresistas en esos días y que nunca trabajó con los rojos es un mentiroso. Su plataforma defendía todo lo correcto y, a diferencia de muchos liberales, estaban dispuestos a arriesgar sus cuerpos. Tuvimos que empezar casi desde cero. Alinsky quedó atrapado en los éxitos de John L. Lewis y el movimiento sindical CIO. Licenciado en Derecho, el padre Jerzy Popieluszko, el capellán martirizado del Movimiento de Solidaridad de Polonia, y su heroico cardenal Wyszynski discernieron y fueron testigos de la diferencia entre la acción católica y marxista. La cultura de una nación es también su moralidad. Una nación cristiana debe guiarse por nuestra moral cristiana centenaria y probada. La nación cristiana no necesita la llamada moral secular, que en palabras del difunto cardenal Wyszynski, no tiene rostro y no ofrece esperanza. Crea una amenaza permanente para todos los valores espirituales de la nación y debilita la fuerza que nos une. Alinsky apuntó a un proyecto en el centro de la industria de empaquetado de carne en los viejos corrales. El vecindario se llamaba Back of the Yards. Su miseria ya se hizo infame por el libro de Upton Sinclair, La jungla.
y en ese momento estaba rodeada por la controversia pública del intento del líder del sindicato CIO, John Lewis, de sindicalizar a los empaquetadores de carne. Alinsky diseñó un proyecto juvenil contra la delincuencia, que creía que motivaría a los diversos grupos étnicos. Primero, se haría amigo de Herb March, quien era el organizador local clave de la Unión de Empaquetadores de Carne y miembro de la Liga de Jóvenes Comunistas. A continuación, se hizo amigo de Joe Meegan, un líder laico católico que era director del parque público Davis Square, financiado con fondos federales por la administración Roosevelt. March y Meegan lo ayudaron a organizar el Consejo Vecinal Back of the Yards y lo ubicaron en el parque juvenil. El hermano sacerdote de Joe Meegan era entonces secretario del popular activista liberal, el obispo auxiliar Bernard Shield, quien había fundado CYO, la Organización Nacional de la Juventud Católica. Joe presentó a Alinsky al obispo, quien aceptó apoyar el proyecto y convertirse en su orador honorario en la primera reunión pública de su consejo. Habían reclutado con éxito a una muestra representativa de líderes parroquiales católicos y sindicalistas CIO. La reunión del consejo fue un gran éxito e inició la campaña de recaudación de fondos con buenos resultados. Esto cimentó la amistad de Alinsky con el obispo Shield y abrió una con John L. Lewis. A fines de 1939, el obispo Shield le presentó al acaudalado Marshall Field III, quien ayudó a Alinsky a establecer en 1940 su Industrial Areas Foundation. En cuanto a mi salario o en cuanto a la fundación... Marshall Field paga eso, ¿no? Oh, no. Marshall Field no ha pagado nada desde que él al menos murió hace unos 15 años. El viejo Marshall Field. El viejo Marshall Field. Los Marshall Field nunca mueren. Bueno, ese puede ser tu problema. No voy a entrar en eso, pero... Tienes que ganarte la vida, obviamente, y deberías. Bueno, nosotros no. Hacemos los nuestros. Somos como el ejército de Sherman. Vivimos de la tierra. Ese es el precio de nuestra independencia. Durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, Alinsky vio la oportunidad de, en sus propios términos, restregar las llagas del descontento. Un desacuerdo entre la Universidad de Chicago y el Back of the Yards Council. La cuestión era si la University Settlement House o el Consejo de Alinsky deberían albergar un nuevo centro de bienestar infantil. Alinsky aplicó su teoría marxista del conflicto para dividir, conquistar y empoderar a su consejo. Como dijo, la lucha es la victoria misma. Quiero decir, puede que haya tenido una visión utópica, pero lo que está planteando es una situación en la que tiene que crear los mismos disturbios y disparidades contra las que diría que está tratando de luchar. Con la ayuda del obispo Shield, el Chicago Sun de Marshall Field y el Washington Post, Alinsky hizo que la universidad se sometiera al pintarla como el opresor rico matón y su consejo como el pequeño pobre oprimido intimidado. Alinsky estableció su imagen como un nuevo radical de izquierda. Los radicales precipitan la crisis social con la acción. Los radicales se rebelan. La arena real es corrupta y sangrienta. La vida es un proceso de corrupción desde el momento en que un niño aprende a jugar a su madre con su padre y la política de cuándo irse a la cama. El que teme la corrupción, teme la vida. Con este espíritu, Alinsky decidió escribir un libro basado en su experiencia Back of the Yards. Se convertiría en su libro más vendido de 1946, Rebellion for Radicals.
una obra llena de las malas semillas de una amoralidad recolectada de los campos marxistas rojo sangre de la cultura moribunda de Europa, que descarta el principio moral más básico de la civilización, que el más noble de los fines no justifica un medio inmoral. Solo mediante el logro y el uso constructivo del poder las personas pueden mejorarse a sí mismas. El miedo al uso popular del poder se refleja en lo que se ha convertido en el lema de los liberales. Estamos de acuerdo con sus objetivos, pero no con sus tácticas. En Rebellion for Radicals habla del estado del movimiento de 1946 que comenzó con Back of the Yards y desarrolla su visión básica de la organización comunitaria a la que llamó entonces organizaciones populares. Las personas organizadas pueden lograr objetivos ilimitados. Solo mediante el logro y el uso constructivo del poder, las personas pueden mejorarse a sí mismas. Nada se puede levantar o mover excepto mediante el poder. Este trabajo de democracia en el poder debía ser neutral en cuanto a valores. Como dijo Marx, los comunistas no predican absolutamente ninguna moral. Mi problema, y el problema de cualquier organizador en una sociedad libre para una sociedad abierta, es uno. No tiene una verdad primordial. La verdad es relativa y cambiante. ¿No es esta la dictadura del relativismo del Papa Benedicto? Alinsky, al organizarse, hablaba el lenguaje de la luz. Hablaban el lenguaje de la paz. Hablaban el lenguaje de ayudar a los pobres. Quiero decir, todo suena muy bien, pero lo que están implementando es algo muy peligroso y muy diferente de lo que parece. Entonces pude ver que era una especie de mal gris entrando, una especie de niebla que cae sobre una ciudad. No ves nada con mucha claridad. Tú solo ves los contornos, puedes moverte por las calles, pero tu visibilidad es muy limitada. El libro lanzó una fuerza denominada la Nueva Democracia. El derecho de gobierno deriva de Dios como su principio natural y necesario. Esa autoridad que se coloca primero en el pueblo desciende de Dios, pero de tal manera que vuelve de abajo hacia arriba, mientras que en la organización de la Iglesia el poder desciende de arriba hacia abajo. Jacques Maritain, el célebre filósofo católico, se convirtió en el amigo íntimo de Alinsky durante los años de la guerra. El libro de Maritain, Humanismo Integral, publicado en 1936, no fue verdaderamente integral. Fue un humanismo emprendido sin María, que para los católicos no es un ismo, sino la persona que es el camino hacia y desde su Hijo. El libro de Maritain y la Rebellion for Radicals de Alinsky eran por tanto vulnerables a la fuerza destructiva de los falsos humanismos y su orgullosa amoralidad. La maldición de nuestra sociedad actual es que la llamada jerarquía de valores está totalmente distorsionada. Y ponemos encima lo secundario y olvidamos lo esencial. En su libro de 1949, El hombre y el Estado, Maritain hizo referencia a Alinsky diciendo: «El programa de la gente no debe ser ofrecido por encima de la gente y luego aceptado por ellos. Debe ser obra de la gente». Pero sin afirmar la autoridad principal de la revelación divina y el papel de la Iglesia en su interpretación, las personas en quienes Dios invierte su poder se vuelven vulnerables a la entrega de la autoridad moral y espiritual al Estado secular. La historia nos ha demostrado que cuando la democracia no se ve frenada por una adecuada separación de poderes,
solo conduce a disturbios civiles y al gobierno de la multitud. Todo esto contribuiría a socavar la República Constitucional de Estados Unidos y los derechos del pueblo que provienen de Dios. En 1947, la tragedia golpeó el corazón de la casa de Alinsky. Mientras visitaba la cabaña de un amigo en el lago Michigan, su esposa Eileen se ahogó, mientras intentaba salvar a sus hijos adoptivos Catherine y David. El niño y la niña sobrevivieron, pero su vida familiar quedó devastada. Aunque Alinsky negó ser comunista, nunca negó ser socialista. Se convirtió en objetivo de la investigación del FBI y del Congreso. No puede haber tal cosa como un traidor exitoso, porque si uno tiene éxito, se convierte en padre fundador. En 1950, el senador Joseph McCarthy comenzó su investigación nacional sobre la afirmación de que los espías comunistas soviéticos, con el apoyo de liberales, progresistas y socialistas, buscaban socavar a los Estados Unidos, su gobierno y su cultura. Norman Thomas, candidato presidencial del Partido Socialista de Estados Unidos en la década de 1940, dijo: «El pueblo estadounidense nunca adoptará el socialismo a sabiendas, pero bajo el nombre de liberalismo adoptarán cada fragmento del programa socialista hasta que un día Estados Unidos será una nación socialista sin saber cómo sucedió». McCarthy fue apoyado por la mayoría de los católicos, encabezados por el cardenal Spellman de Nueva York, McIntyre de Los Ángeles y el obispo Fulton Sheen. Y siempre que una civilización comienza a morir moralmente o espiritualmente, comienzan a aparecer buitres. El comunismo es el carroñero de la civilización en decadencia. Se abre camino en un país y en una cultura solo cuando esa cultura comienza a pudrirse desde adentro. A principios de la década de 1950, Bella Dodd, una alta funcionaria del Partido Comunista de Estados Unidos que había sido educada como católica, regresó a la Iglesia con el apoyo del obispo Fulton Sheen. Dio testimonio ante el Congreso sobre la subversión de la Iglesia católica por parte del partido. Ella declaró: «En la década de 1930 pusimos 1.100 hombres en el sacerdocio para destruir a la Iglesia desde dentro. Ahora mismo están en los lugares más altos de la Iglesia». En una conferencia en la Universidad de Fordham, Dodd dijo: «En 1944 hubo una convención nacional para el Partido Comunista que fue elegido abiertamente para el Comité Nacional en Madison Square Garden. Durante esa convención hubo mucha gente que vino de todos los Estados Unidos. Uno de los eventos sociales a los que asistí fue una cena ofrecida por Alexander Trachtenberg, un socialista conocido graduado de Yale, millonario, quien es el jefe de la editorial de los comunistas. Y al final de la velada, Trachtenberg se levantó e hizo un pequeño discurso. Dijo: «Cuando estemos listos para tomar a Estados Unidos, no lo tomaremos bajo la etiqueta de comunismo. No lo tomaremos bajo la etiqueta de socialismo. Estas etiquetas son desagradables para el pueblo estadounidense y se han esparcido demasiado. Tomaremos a los Estados Unidos bajo etiquetas que hemos hecho muy adorables. Lo tomaremos bajo el liberalismo, bajo el progresismo, bajo la democracia. Pero tómalo, lo haremos». Alinsky se unió a la oposición militante a McCarthy. La investigación de McCarthy fue etiquetada como una caza de brujas. Los documentos gubernamentales disponibles recientemente que descifraron los archivos de Venona
Los estudios publicados del Dr. Paul Kengor y M. Stanton Evans, así como muchas otras investigaciones independientes, han demostrado que McCarthy, a pesar de sus excesos, era básicamente correcto. En 1952, Alinsky se casó con la rica socialista Jean Graham. Pronto ocuparía residencias en Park Avenue y Hyde Park. Y sería propietario de casas de vacaciones en el lago Ontario y Carmel, California. Alinsky comenzó a trabajar en una biografía de Monseñor John O'Grady, director de la Conferencia Nacional de Caridades Católicas en Washington, a quien conoció por primera vez a principio de la década de los 40. En 1955, el padre Jack Egan, un joven sacerdote católico de Chicago, fue presentado a Alinsky por Jacques Maritain y Monseñor John O'Grady. Se hicieron amigos al instante. Quizás se convertiría en el organizador ideal y colaborador más cercano de Alinsky. De parte del cardenal Stritch, obtuvieron fondos iniciales para un proyecto de la Industrial Areas Foundation con la comunidad puertorriqueña pobre de Woodland. El padre Jack Egan estaba desarrollando el proyecto Woodland. Ed Chambers, un exseminarista laico en la Casa de la Amistad Católica de Harlem y trabajador católico de Bowery, se unió a la Industrial Areas Foundation y su nuevo proyecto. Más tarde, Chambers sería seleccionado y entrenado por Alinsky para sucederlo. En 1961, la Universidad de Chicago, con el apoyo del ayuntamiento, intentó expandir su campus en el área predominantemente pobre afroamericana de Woodland. En esta lucha fue pionero y probó algunas de sus tácticas más confrontativas y amenazantes, diseñadas para avergonzar al poder establecido en un compromiso calculado. El proyecto Woodland de Alinsky utilizó la credibilidad del movimiento de derechos civiles para apoyar sus tácticas revolucionarias a favor de los pobres. Pero sus tácticas marxistas de poder, división, conflicto y engaño no reflejaban ni el camino no violento de caridad, verdad y reconciliación de Cristo, ni el de Gandhi, básico para el espíritu fructífero del movimiento por los derechos civiles. San Juan XXIII estaba abriendo el Concilio Vaticano II en Roma y dedicándolo a la dignidad materna de la Virgen Madre de Dios. Sin embargo, bajo la piel de oveja del llamado espíritu del Vaticano II, los disidentes católicos socavaron la auténtica renovación de la Iglesia al poner a Nuestra Señora en el armario. En 1964, después de los disturbios raciales en Rochester, Nueva York, Alinsky fue invitado allí para organizar la comunidad negra. Alinsky apuntó a Eastman Kodak Company como el enemigo y desarrolló la organización Fight. El centro del proyecto Fight fue el padre David Finks, nombrado vicario del Ministerio Urbano. El padre Finks se había convertido en discípulo de Alinsky. Al describir a Alinsky dijo: «Me puso de cabeza y me mostró una forma radicalmente diferente de ver el mundo, la Iglesia, la política doméstica». Incluso en las comunidades donde ha habido organización alinskiana, ¿vemos menos racismo? ¿O vemos más polarización? ¿Vemos menos pobreza? ¿O hay mayores problemas de pobreza ahora? Existe un buen argumento de que son mayores.
En la primavera de 1966, cuando todavía estaba casado con Jean Graham, Alinsky comenzó una relación con Irene McInnes, una mujer católica irlandesa de Boston, casi 20 años más joven. Poco después se divorció de su esposa Jean, a pesar de que ella padecía esclerosis múltiple. En 1966, Jacques Maritain celebró el 30 aniversario del humanismo integral con la publicación de El campesino de Garona, en el que llamó a Alinsky auténtico revolucionario y uno de mis amigos más cercanos, un indomable y temido organizador de organizaciones populares y un líder antirracista cuyos métodos son tan eficaces como poco ortodoxos. Entré en la Compañía de Jesús en agosto de 1968. El 68 fue una época de gran agitación. El reverendo Dr. Martin Luther King, de 39 años, ganador del Premio Nobel de la Paz y líder de un movimiento de derechos civiles no violento, fue asesinado en Memphis esta noche. Una bala derribó al Dr. King mientras estaba en el balcón de un hotel en Memphis. En una hora, el Dr. King estaba muerto. Eso sucedió a las 7 de la tarde, hora del este. ¿Qué ha estado sucediendo dentro de los Estados Unidos durante el periodo de los últimos 3 años? Las divisiones, la violencia, el desencanto con nuestra sociedad, las divisiones, ya sea entre negros y blancos, entre los pobres y los más ricos, o entre grupos de edad o en la guerra de Vietnam, que podemos empezar a trabajar juntos. Somos un gran país, un país desinteresado, un país compasivo. Aquellos que se mueven dentro de la vida religiosa, necesitamos permanecer involucrados en este mundo de fermento. Entonces, a finales de junio del 69, después de 9 meses en un noviciado, los novicios fueron a la parroquia Holy Family, que es una de las parroquias más antiguas de Chicago. De las 40.000 personas que vivían en la zona de la parroquia, 30.000 eran afroamericanas, casi todas viviendo en los proyectos de viviendas segregados de las otras 10.000, de las cuales unas 5.000 eran hispanas y otras 5.000 italoamericanas. Las pandillas estaban allí para defender su edificio, y esto era parte de la situación. Yo era el único novato que podía hablar español. Había 2 jesuitas en la parroquia. El padre Jerry Elfrich y el padre John Bauman habían sido entrenados en la organización al estilo de Alinsky. Estaban trabajando con un tipo llamado Tom Godet. Godet era católico. Trabajó con Alinsky y fue uno de sus primeros discípulos. Entonces querían que trabajara con ellos y estaba feliz de hacerlo, en realidad, porque dieron la visión de tratar de ayudar a los pobres a ganar algún tipo de propiedad de su propio destino, en una situación que estaba mucho más allá de sus capacidades de control. No sabía lo que estaba haciendo, de ninguna manera, pero quería aprender de ellos. El padre Elfrich y el padre Bauman lo dejaron claro. Tienes que elegir un problema visible, pero un problema que sea lo suficientemente pequeño como para que en la etapa inicial puedas superarlo. Y vieron el problema con la pandilla callejera con la que estaba trabajando y su necesidad de un lugar como una forma de lidiar con eso. Hubo una gran reunión de líderes negros e hispanos para unir a la gente de ambas comunidades. Los italianos, sin embargo,
no estaban realmente incluidos. Y esto era parte del problema, porque eran vistos de alguna manera como el enemigo. El padre Elfrich dijo: «Tienes que identificar a un enemigo. ¿Quién es el enemigo aquí?» La noche de ese gran encuentro de líderes negros e hispanos, también hubo una enorme pelea entre bandas negras que no tenían nada que ver conmigo. No conocía a las bandas negras, pero como sucedió al mismo tiempo está asociado. Y varios líderes de la comunidad italiana comenzaron a identificarme como el instigador de estas peleas de pandillas. Unos días después de eso, 4 chicos, 4 italianos, se acercaron y se detuvieron para preguntar direcciones. Y mientras yo les daba direcciones, estaban tomando fotografías mías y de algunos de los otros niños. Y luego comencé a recibir amenazas de que, ya sabes, algo malo me iba a pasar a mí o a la pandilla. Y finalmente hubo un baile para recaudar fondos para abrir su propio centro juvenil, y ese era uno de los problemas, conseguir un centro juvenil para los niños hispanos. Y de pie allí, hablando con 2 chicos, estaba Jimmy, su apodo era Babyface, que acababa de salir de la pandilla, y otro chico, Freddie Purple. La novia de Babyface había quedado embarazada. Él y su novia vinieron a mí y me dijeron: «Sabes, nos gustaría confesarnos». Así que llamé al padre Elfrich para hacer la confesión. Aproximadamente 2 semanas después, estaba de pie con Babyface y Freddie Purple, y 3 chicos salieron del callejón. Freddie Purple los vio y entró en un edificio, pero nos atraparon. Agarraron a Babyface, lo hicieron arrodillarse y le dispararon en la cabeza y me golpearon. Unas semanas después regresaron y dispararon a Freddie Purple. Y entonces tuve que irme de la ciudad. Miro hacia atrás, donde habíamos creado esta situación de enemigos, provocando otras enemistades en la comunidad. Y eso me hizo retroceder y recordar: ¿qué estamos haciendo aquí con la política de poder, con el tema de tratar de ayudar a la gente? Eso estaba claro, no había ninguna duda de eso, pero esto, ya sabes, es algo que se convirtió en lo que creo que es un problema central. Y cuanto más lo veía, también comencé a darme cuenta de que uno de los problemas con el método de Alinsky es que se divorciaba de la moral estándar. Puso muchos problemas morales en otro compartimento. El compartimento irrelevante. El compartimento relevante era ayudar a esta pobre gente, cueste lo que cueste. El cardenal Cody de Chicago, quien se opuso a la organización de Alinsky, cerró a Monseñor John Egan la oficina de asuntos urbanos, lo que le quitó el apoyo financiero a Alinsky. El padre Theodore Hesburgh, presidente de la Universidad de Notre Dame, intervino en la brecha. Invitó a Monseñor Egan a Notre Dame, que se convertiría en su base de operaciones durante los siguientes 14 años. En 1968, el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, el arzobispo Dearden de Detroit, llevó al obispo Joseph Bernardin a Washington como secretario general del NCCB. En Notre Dame, Monseñor Egan fundó el Comité Católico de Ministerio Urbano y se unió a la junta del National Catholic Reporter.
Luego, con el apoyo del arzobispo Bernardin, el padre David Finks fue reclutado en Rochester para convertirse en director asociado de la División de Asuntos Urbanos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Para responder a la crisis racial nacional, a los miembros del comité de Monseñor Egan, incluido el padre Finks, se les pidió que diseñaran la Campaña para el Desarrollo Humano como su programa de guerra contra la pobreza. El plan era comenzar recaudando $50 millones anualmente. 4 de los 5 miembros del comité que diseñaron el concepto original, que incluía a Monseñor Egan y el padre Finks, eran partidarios de Alinsky y por lo tanto simpatizaban con su Industrial Areas Foundation. El padre Finks declaró: «Estaba convencido de que el enfoque de Alinsky era el mejor que había. No vi nada más en el horizonte». El obispo Bernardin, en su discurso a los obispos, llamó al enfoque de Alinsky el mejor proceso y la mejor razón para organizar a las personas. En 1970, los obispos aprobaron el plan. La primera colecta nacional se retomó el 22 de noviembre de ese año. Fue de $8,5 millones, la colecta más grande en la historia de la Iglesia hasta ese momento. Una vez establecida la campaña, el padre Finks renunció al sacerdocio activo, se casó y escribió la primera biografía de Alinsky. En 1971, Saul Alinsky se casó con su tercera esposa, Irene McInnes. En ese mismo año publicó su último y más influyente libro, Tratado para Radicales. En su página de dedicatorias, Alinsky escribió: para que no olvidemos al menos un reconocimiento por encima del hombro del primer radical que se rebeló contra el sistema. Y lo hizo con tanta eficacia que al menos ganó su propio reino. Lucifer. Cuando mira a Lucifer y lo llama, es el primer radical, pero no es radical, es una creación de Dios. Y es un ángel, pero un ángel caído, y su trabajo no tiene éxito. En una reseña de The Nation, Alinsky fue llamado el líder Hellraiser del país. Abre el primer capítulo de su libro con la declaración del propósito de la organización de su comunidad, que se alinea directamente con la teoría del conflicto diabólico de Karl Marx. La vida del hombre en la tierra es guerra. Luego conecta el propósito de su libro con el utopismo ateo del socialista fabiano George Bernard Shaw. Lo que sigue es para aquellos que quieren cambiar el mundo de lo que es a lo que creen que debería ser. Finalmente, conecta el propósito del libro con El Príncipe, del filósofo renacentista italiano Nicolás Maquiavelo. El Príncipe fue escrito por Maquiavelo para los que tienen sobre cómo mantener el poder. Reglas para radicales fue escrito para los que no tienen sobre cómo eliminarlo. Maquiavelo nos dice: un gobernante sabio no puede y no debe cumplir su palabra cuando hacerlo es una desventaja. Dado que los hombres son malvados y no mantendrán la fe en ti, no necesitas tener fe en ellos. Pero es esencial saber cómo ocultar lo astuto que se es, saber ser un hábil falsificador e hipócrita. El fin justifica casi cualquier medio. Todas las acciones efectivas requieren el pasaporte de la moralidad. Haces lo que puedes y lo vistes con ropas morales. Elija el objetivo. Congélelo, personalícelo y polarícelo. Hacer que el enemigo esté a la altura de sus propias reglas. La racionalización moral es indispensable en los momentos de acción,
ya sea para justificar la selección o el uso de fines y medios. En una entrevista con la revista Playboy que hizo unas semanas antes de morir en 1972, Alinsky dijo esto: Si hay una vida después de la muerte y tengo algo que decir al respecto, elegiré sin reservas ir al infierno. El infierno sería el cielo para mí. Toda mi vida he estado con los have-nots. Por aquí, si eres un have-not, te falta dinero. Si eres un have-not en el infierno, te falta virtud. Una vez que llegue al infierno, comenzaré a organizar los have-nots allí con una sonrisa. Son mi tipo de gente. La organización alinskiana ha tenido un gran impacto en la transformación de la sociedad estadounidense, de sus iglesias, sinagogas, su moralidad, espiritualidad, matrimonio y vida familiar. Más de 800 organizaciones alinskianas locales cubren las comunidades estadounidenses en la actualidad. Su biógrafo Sanford Horwitz dijo: el propio interés de Alinsky en la Iglesia Católica se centró en gran medida en su política, tanto interna como en relación con otras instituciones y fuerzas de la sociedad estadounidense. El 12 de junio de 1972, después de visitar a su segunda esposa, Jean, en Carmel, California, Saúl Alinsky salió de un banco local, se derrumbó en la acera y murió de un ataque cardíaco masivo. Estaba solo en el momento de su muerte. Monseñor Jack Egan, quizás su seguidor más fiel y el hombre que le pidió a Saúl que escribiera Tratado para Radicales, escuchó el informe de noticias de su muerte por la radio de su automóvil mientras conducía de regreso a la Universidad de Notre Dame. Después de la muerte de Alinsky, los líderes de la IAF, Ed Chambers, Richard Harmon y Ernesto Cortés, se sentaron para evaluar los factores que contribuyeron al fracaso de las campañas organizativas anteriores. Identificaron patrones de inestabilidad, ineficacia y eventual disolución debido a que la IAF tenía un líder carismático del que eran demasiado dependientes. Vieron que plantó las semillas, pero llevarían su trabajo a niveles inimaginables. Como escribe el organizador de la IAF, Michael Gaycan, en su libro Going Public, si bien Alinsky tenía muchos dones y fortalezas, no creó organizaciones que perduraran. Entonces, además de la visión de Alinsky, el nuevo equipo construyó la organización, una que apoyaría y sería apoyada por causas progresivas socialistas marxistas. Por lo tanto, extendería su influencia a todas las instituciones importantes y todas las facetas de la cultura estadounidense, y finalmente a los centros de poder económico y político. En 1976, la Conferencia de los Estados Unidos convocó la Conferencia Nacional Llamada a la Acción en Detroit, como resultado del Concilio Vaticano II, y una consulta de 2 años con más de 800.000 católicos para ayudarlos a dar forma al curso de la renovación posconciliar. Desafortunadamente, los tomadores de decisiones de la gerencia media seleccionaron a sus 1.340 delegados de 152 diócesis. Con el apoyo del arzobispo Bernardin, presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Egan, miembro de la Junta de la Industrial Areas Foundation, fue nombrado copresidente de las sesiones plenarias de Llamada a la Acción. Se asignó un escenario a exsacerdotes, exmonjas y laicos disidentes. El 21 de octubre,
el cardenal Kroll celebró una conferencia de prensa justo antes de que se abriera la llamada a la acción. En ella afirmó: «Los rebeldes se han apoderado de nuestra conferencia». Los radicales que controlaban la conferencia la manipularon para lanzar una revolución de disidencia. Desarrollaron una agenda que buscaba crear una iglesia democrática no jerárquica. Así, la conferencia recomendó: apoyo a un grupo de acción ecuménico competente con recursos diocesanos utilizados para formar líderes organizacionales, refiriéndose a los organizadores alinskianos. Sus recomendaciones también incluyeron la ordenación de mujeres, sacerdotes casados, etc. Aunque rechazado por los obispos, el informe de la conferencia impulsó la continua disidencia y destrucción en la Iglesia. En 1995, en un discurso en el 25 aniversario de la campaña por el desarrollo humano, el cardenal Bernardin elogió a Monseñor Egan diciendo: «Durante décadas ha sido una inspiración para el trabajo de la campaña. El gran trabajo de organización comunitaria comenzó en Chicago». Para comprender el trabajo de Saúl Alinsky, debemos comprender la gran ola de tsunami del marxismo cultural europeo que se apoderaría de la América posterior a la Segunda Guerra Mundial y lo empoderaría para organizar lo que el Papa Juan Pablo II denominó la cultura de la muerte. 3 movimientos infernales del marxismo cultural moldearían a Saúl Alinsky como remodelarían Estados Unidos. El primer movimiento es el socialismo de Frankfurt. En 1923, Vladimir Lenin, el jefe de la Unión Soviética, reconoció que la revolución comunista internacional no se extendería a países altamente industrializados como Estados Unidos. Así, en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, reunió a un grupo de académicos para reestructurar su estrategia. Primero iba a llamarse Instituto Marxista. Pero para camuflar su naturaleza, en cambio se llamó Instituto de Investigación Social. Los miembros clave del grupo se mudaron a los Estados Unidos, especialmente a la Universidad de Columbia durante el surgimiento del Tercer Reich. Mientras estaban en los Estados Unidos, desarrollaron aún más lo que llamaron teoría crítica. Fue diseñada como una estrategia para cambiar, revolucionar y derribar a Estados Unidos al criticarlo. Max Horkheimer, Theodor Adorno y otros del instituto desarrollaron lo que ahora llamamos lo políticamente correcto. George Lukács, Erich Fromm, Wilhelm Reich y Herbert Marcuse desarrollaron la estrategia de la revolución sexual, que basaron en el pansexualismo de Sigmund Freud, la búsqueda del placer. La teoría crítica explotó las diferencias entre los sexos para incitar al conflicto de género. Explotó sus puntos en común para incitar a la confusión de género. El segundo movimiento es el socialismo de Gramsci. Fue establecido por el italiano Antonio Gramsci durante los años previos a la Primera Guerra Mundial y en la década de 1930. Fue diseñado para capturar la mente de la sociedad a través de una silenciosa revolución en la quinta columna de la religión en la cultura. La Iglesia Católica era el principal objetivo de Gramsci. El socialismo de Gramsci fue diseñado para destruir la fe en Dios y negar la realidad de la vida sobrenatural, cambiando la mente cristiana existente en una mente anticristiana mediante un falso humanismo marxista
que permite que todo el esfuerzo sea únicamente del hombre por el bien del hombre. Iba a hacerlo transformando progresiva y gradualmente la cultura judeocristiana de Estados Unidos, derrocando sus valores morales y espirituales desde dentro. Apuntaría a la vida familiar, infiltrándose y transformando la educación, el derecho, el ejército, los medios de comunicación y el entretenimiento, los sindicatos y los grupos de interés público. Así haría posible la política socialista revolucionaria a nivel de masas. Gramsci buscó limitar la religión al culto privado. Quería que la caridad pública fuera la única benevolencia del Estado totalitario marxista. Quería que la Iglesia y las organizaciones benéficas privadas perdieran su estado libre de impuestos. El tercer movimiento es el socialismo fabiano. El programa de marxismo cultural de la Sociedad Fabiana se estableció en el Reino Unido a finales del siglo XIX. Tomó su nombre del general romano Fabius Maximus, cuyas victorias se obtuvieron con paciencia y desgaste, evitando la confrontación abierta, entorpeciendo lentamente y cambiando las normas morales de sus enemigos. Su símbolo es el lobo con piel de oveja, diseñado por el miembro de Fabián, George Bernard Shaw. Su estrategia era depredadora, de sigilo y engaño ocultos. En 1887, su objetivo declarado era la reorganización de la sociedad mediante la emancipación de la tierra y el capital industrial de la propiedad individual y de clase. La sociedad, en consecuencia, trabaja para la extinción de la propiedad privada, de la propiedad de la tierra. En 2015, la doctora Anca María Cernea, una laica rumana, se dirigió al Sínodo Ordinario sobre la familia en el Vaticano. Dijo: El ataque contra la familia y la vida humana es parte de un intento revolucionario más amplio de rediseñar la sociedad humana y la naturaleza humana. Es una forma de rebelión contra Dios, contra su ley moral y contra el orden de su creación. No hay nada nuevo o progresista en ello. Es el viejo error gnóstico en forma contemporánea. El gnosticismo es conocido por la Iglesia desde los primeros siglos cristianos. La idea básica es la misma que la propuesta de la serpiente a Adán y Eva: comer del fruto prohibido, ignorar el mandamiento de Dios. La serpiente estaba diciendo que el día que comas de él, tus ojos estarán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. El gnosticismo es el maligno, la última estrategia del gran engañador. Es la tiranía anticristo del relativismo y la voluntad de poder. Los nombres del diablo son sus tácticas: mentiroso, engañador, divisor, acusador, adversario, sin ley, destructor. Y oí la voz del cielo que me decía: todas las cosas que hay en la tierra se apresuran a su fin, porque miras hacia el norte y ves 5 bestias paradas allí. Estas son las 5 epopeyas feroces del demonio temporal, y la última es como un lobo gris, ni blanco ni negro, sino gris en su astucia, y que intenta hacer su voluntad con las artes del diablo. La poesía satánica de Karl Marx revela su plan gnóstico.
Deseo vengarme de aquel que gobierna arriba. Vagaré como un dios victorioso por las ruinas de este mundo. Por lo tanto, perdí el derecho al cielo, lo conozco muy bien. Mi alma, una vez fiel a Dios, es elegida para el infierno. Dios eligió a nuestra Santísima Madre para ser la conquistadora final del gnosticismo luciferino. Recuerde que él dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer. Le dijo esto a la serpiente, el diablo, enemistad, odio amargo entre tú y esa mujer, entre tu descendencia, los que te siguen, y los suyos, los que siguen a su Hijo Jesús y a todos sus discípulos. Y luego, esa declaración culminante cuando Dios dijo, le golpearás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Y esa es la promesa, la victoria será de Cristo, y su madre será su instrumento para derribar a Satanás y su reino. Así como el socialismo marxista emergería en el siglo XIX, así comenzaría una era en la que la Santísima Madre vendría con frecuencia a nuestro mundo herido para llamarnos de regreso a su Hijo antes de que fuera demasiado tarde. En 1830, Nuestra Señora se apareció a Santa Catalina Labouré ofreciéndole la medalla milagrosa con una advertencia, que si los hombres no cambiaran, las calles correrán de sangre, el mundo entero estará triste. En 1842, enterrado en un campo y perdido durante 126 años, se descubrió la verdadera devoción de San Luis de Montfort, que profetiza el próximo reinado de María. En 1848, Santa Bernadette Soubirous sería visitada en Lourdes por Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, quien gritó: Penitencia, penitencia, penitencia. María apareció en Fátima en 1917. En 1929 le dijo a Sor Lucía: Ha llegado el momento en que Dios pidió al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que hiciera la consagración de Rusia a mi Inmaculada Corazón. En 1931, Jesús mismo se apareció a Sor Lucía diciendo: No quieren atender mi petición. Se arrepentirán y lo harán, pero será tarde. Rusia ya habrá difundido sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones de la Iglesia. Y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Solo en el siglo XX, los gobiernos socialistas han dado forma a los holocaustos genocidas más grandes de la historia, matando a más de 100 millones de su propia gente, provocando guerras que mataron a 30 millones más, e iniciaron el aborto a pedido, que ha asesinado de 1 a 2.000 millones de niños por nacer. Entonces, ¿a dónde nos lleva toda esta muerte y destrucción? Si excluyo a Dios de la imagen, me convierto en Dios, y eso es exactamente lo que le está sucediendo a tanta gente. Me convierto en mi propio Dios, determino lo que quiero y así es como quiero vivir, y no importa lo que tenga que hacer con los demás. Entonces mi fin, mi deseo de ser un Dios, justifica cualquier medio que necesite para llegar allí. Y, por supuesto, eso destruye el orden que Dios puso allí. Ya sabe, el obispo Shin dijo, si continuamos destruyendo la vida en cada etapa, la lógica será una guerra nuclear. Eso es lo que dijo, porque será la máxima destrucción de la vida. Y entonces llegará el momento en que muchos seres atrapados y luego los hijos de la luz serán presionados sobre el pecho blanco del martirio.
¿Es demasiado tarde para evitar todo esto? Veamos un signo esperanzador de la historia reciente. Finalmente, en 1984, el Papa Juan Pablo II y los obispos hicieron la consagración de Rusia solicitada por Nuestra Señora 64 años antes. Desde entonces ha habido una explosión del número de iglesias en Rusia de varios cientos a más de 30.000. De 22 a más de 800 monasterios. De 0 a más de 100 escuelas teológicas. Hoy, Rusia está restaurando rápidamente sus leyes civiles para reflejar la moral de Dios. Sigue siendo uno de los pocos países del mundo desarrollado donde la fe cristiana está ganando importancia para la gente. Cuando Rusia reciba el don de la fe, Rusia tendrá un nuevo papel, y su papel será el de ser un apóstol para el resto del mundo. ¿Por qué tenemos tanta esperanza en Rusia? Por una razón. Rusia tiene fuego. Hay 3 principios sociales de la Iglesia Católica, todos arraigados en la vida sobrenatural. Primero, debemos reclamar en nuestra cultura la sagrada dignidad de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios. Así, la raíz del totalitarismo moderno se encuentra en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, que es la imagen visible del Dios invisible. Es, por tanto, por su misma naturaleza, sujeto de derechos que nadie puede violar. Segundo, debemos reclamar el principio de solidaridad, una preocupación por la familia y el bien común de todos los hijos de Dios como miembros del cuerpo de Cristo. El fundamento de esta sociedad descansa, ante todo, en la unión indisoluble del marido y la mujer, según la necesidad de la ley natural. Y se completa en los derechos y deberes mutuos de padres e hijos. San Gregorio Magno nos dice que el que tiene talento no lo esconda. El que tiene abundancia avive su misericordia y generosidad. El que tiene arte y habilidad, que haga todo lo posible por compartir su uso y utilidad con su vecino. Finalmente, debemos reclamar los principios de subsidiariedad, la primacía de la toma de decisiones de base no por un gobierno federal impersonal, sino en nuestros pueblos, comunidades y familias. Lo importante hoy es reclamar con gran valentía los derechos que nos corresponden como nación. El derecho a Dios, al amor, a la libertad de conciencia, a nuestra cultura y a nuestra herencia nacional. Una nación no puede avanzar hacia el futuro si se separa de su pasado. Debe recordarse que el camino por el que hemos caminado como nación es un camino cristiano. Un árbol sin raíces pronto será derribado. No odies a Saúl Alinsky. Ora por él. Su pasión y compromiso por ayudar a los pobres a recuperar su dignidad fue una buena intención. Pero su tragedia y nuestra tragedia heredada son los medios malvados que él y sus seguidores utilizaron para lograrlo. Bueno, nadie podría leer la vida de San Francisco sin leer sobre la historia del lobo de Gubbio, que es una historia muy encantadora. Algunos dicen que fue una fábula, pero parece que hechos recientes han demostrado que fue un hecho histórico en la vida de San Francisco.
Hace mucho tiempo, en la ciudad de Gubbio, en Umbría, apareció un gran lobo, tan terrible y feroz que no solo devoró animales, sino que también se aprovechó de los hombres. Toda la gente de Gubbio le tenía mucho miedo a la bestia, así que no se atrevieron a traspasar las murallas de la ciudad. En ese momento, San Francisco vivía en Gubbio cuidando a los pobres. Sintiendo una gran compasión por la gente de la ciudad, decidió enfrentarse al lobo él solo. Una vez en su guarida, el lobo corrió hacia San Francisco gruñendo, con las fauces abiertas, listo para atacar. En ese mismo momento, San Francisco hizo la señal de la cruz. El lobo dejó de correr y se echó a sus pies, manso como un cordero. San Francisco le habló al lobo desde su corazón, implorándole que dejara de matar a hombres hechos a imagen de Dios, y le prometió que si lo hacía, la gente del pueblo lo cuidaría y lo alimentaría por el resto de su vida. El lobo estuvo de acuerdo levantando su pata y colocándola suavemente en la mano de San Francisco. El lobo siguió a San Francisco de regreso a la ciudad y, apesadumbrado por sus acciones, fue perdonado. Se convirtió en un amable amigo de las personas que vivían en paz con él, alimentado por ellos hasta el final de sus días. Creo que la historia tiene una gran verdad. Todos tenemos un lobo en nuestras vidas, ya sea imaginario o real. Este lobo debe ser encontrado. Pero nos encontramos con ese lobo, esa entidad u objeto o persona o lugar o cosa llenos de miedo. Lo encontramos con fe. Y cuando reconocemos a ese Dios que nos dice una y otra vez en su palabra, no temas. La Fundación de América y nuestra filosofía, ya sabes, incorporada en nuestra Constitución, etc., el derecho a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, todo se deriva del reconocimiento de un Creador y aquel que por su divina providencia, ya sabes, está activo en nuestro mundo. ¿Qué hizo Cristo? Quiero decir, estaba buscando cómo unir a las personas. En Cristo no hay esclavo ni libre, somos un pueblo y nos servimos unos a otros. La dignidad como personas, que pueden aceptar a otras personas y entregarnos a otras personas, es una imagen de lo que sucede en la Santísima Trinidad. Estamos hechos para la verdad. En última instancia, somos libres para comprender que la verdad no es una proposición, la verdad es una persona. Ten esto en cuenta cuando ves la verdad. Te refieres a Dios tanto como cuando ves la vida o ves la belleza te refieres a Dios. Y este es el mensaje que nos tiene que dar San Francisco de que Dios está presente en nosotros de la manera más humilde y oculta. La Madre Teresa les dijo a sus hermanas que tuvieran su hora santa, la hora santa eucarística, todos los días, para entrenar los ojos de su alma,
para ver a Cristo presente en la hostia consagrada, para que pudieran ver más fácilmente la presencia de Cristo en los desamparados y los adictos y abandonados que estarían en su puerta. Debemos volver nuevamente a nuestro buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, que nunca dejó de buscarnos en los campos vacíos de esta vida. Allí nos espera. Siempre está esperando.